Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Top 10 Datos. Apenas empezamos noviembre y ya en México y otros países de Latinoamérica se celebra una festividad muy importante, el Día de Muertos. Un festejo que, aunque no muy popular en países de habla inglesa, ya empieza a sonar en oídos del mundo entero. Y es que, gracias a películas como Coco, personas en general han empezado a mostrar interés ante esta celebración. Y si soy honesto, yo he querido hacer un video sobre este tema desde que inicié en YouTube. Y por fin, después de tanto tiempo, estoy aquí para contarles un poco más de esta celebración. Así que pónganse cómodos porque hoy les mencionaré 10 datos bastante interesantes que probablemente desconocían del Día de Muertos. Lo primero que tienen que saber es que el Día de Muertos es una festividad que se celebra inicialmente en México. Sin embargo, la celebración como tal también toma lugar en más de un país en el mundo en donde residen ciudadanos mexicanos. La misma empieza el 31 de octubre y termina el 2 de noviembre. La idea detrás de esta celebración es juntar a familiares y amigos para recordar y celebrar a aquellos que pasaron a mejor vida. Y lo curioso de todo esto es que, aunque la muerte es por lo general un motivo de tristeza, en México el Día de Muertos es una celebración de alegría en la que se cree que los muertos regresan a la vida para celebrar con sus seres queridos. Ahora, si se busca ser más específico en cuanto al resto de los países en donde se celebra esta popular tradición, podemos mencionar a Bolivia, Brasil, Guatemala y Ecuador. Sin embargo, cabe mencionar que en muchos de estos países solo se celebra una variación de esta festividad y no el Día de Muertos como tal. Por ejemplo, en Bolivia se celebra el Día de las ñatitas, un festival que consiste en venerar uno o varios cráneos humanos en forma de agradecimiento por favores que los difuntos brindaron a los vivos. Por otro lado, en los Estados Unidos, muchas comunidades de residentes mexicanos celebran el Día de Muertos de la misma forma como lo hacen las personas que viven en México hoy en día. Entre los estados en donde se da más esta celebración está Texas, Nuevo México y Arizona. Una de las cosas que más me fascina de México es que el país en sí es bastante diverso, y es precisamente este elemento lo que causa que el Día de Muertos se celebre de manera diferente en muchos de los estados que conforman aquel hermoso país, siendo que muchos lugares cuentan con sus propias tradiciones referentes a este día. Por ejemplo, en San Andrés Mixquic, una comunidad ubicada a las afueras de la Ciudad de México, se suele adornar las calles con cadenas de papel de color de la bandera, esto con el propósito de guiar a los espíritus hacia su destino final. Curioso, ¿no lo creen? Aunque el Día de Muertos coincide con el inicio de otra celebración bastante popular en cientos de países en el mundo, Halloween, los mexicanos pueden optar por celebrar solo el Día de Muertos o, si lo desean, el Día de Muertos y Halloween. Por lo general, son los más pequeños los que deciden celebrar Halloween y disfrazarse para ir a pedir dulces, pero en sí, el Día de Muertos tiene más peso en este país. Curiosamente, hay países en el mundo en donde suceden situaciones similares. Por ejemplo, yo soy peruano, y aquí se celebra Halloween, pero también una festividad llamada el Día de la Canción Criolla, algo que les explicaré más a detalle cuando haga un video de mi país. Antes de iniciar con mi investigación para este video, tenía el pensamiento erróneo de que el Día de Muertos era una celebración que duraba solo un día. Sin embargo, tras leer un poco más, pude entender que el festejo como tal es un evento prolongado que se celebra por un total de 3 días. Lo curioso es que cada día tiene una característica particular. Por ejemplo, el 1 de noviembre es el día en el que se honra a los niños que han pasado a mejor vida, y a este se le conoce como el Día de los Inocentes o el Día de los Angelitos, mientras que el 2 de noviembre es el día en el que se honra a las personas mayores que ya no se encuentran en este mundo. A esta fecha se le conoce como el Día de los Muertos o Día de los Difuntos. Aunque el Día de los Muertos es una celebración que atrae a miles de turistas que viajan desde distintas partes del mundo hasta México para formar parte de este evento, el festejo como tal toma lugar solo en algunas partes del país. Verán, el Día de Muertos sí es una celebración muy importante en México, pero la misma se celebra en su mayoría en la parte sur de este país, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, entre otros, mientras que en el norte del país esta práctica es menos común. En cuanto a la forma de honrar a los difuntos, las personas que celebran el Día de Muertos construyen altares que adornan con fotos y recuerdos de los fallecidos, además de bebidas y comidas. Todo esto con el propósito de atraer a las almas de aquellos que ya no habitan entre nosotros para que celebren junto a sus familiares durante estas fechas. Por otro lado, existe una flor que es bastante común durante estas celebraciones. La flor cempasúchil, o también conocida como la flor de los 400 pétalos, es la planta representativa del Día de los Muertos. Las personas la usan para honrar a sus difuntos y, según se dice, para crear un camino de pétalos que conduzca a las almas hacia el lugar final de ofrendas.
Ahora pasemos a lo que más me gusta, la comida. Como cualquier otra fecha especial, el Día de Muertos también es una celebración que está llena de potajes muy representativos de la cultura mexicana. Por lo general, los tamales son uno de los platos más comunes durante el conjunto de días en los cuales se celebran a los difuntos. Pero también tenemos el pan de muerto, el cual es un dulce que se empieza a preparar durante las semanas previas a la celebración de la cual hablamos. Lo curioso es que este pan, por simple que parezca, tiene un significado que no muchas personas conocen. Según pude investigar, el círculo que se encuentra en la parte superior del pan de muerto representa el cráneo y las canillas representan a los huesos. Y ya que hablamos de cráneos, huesos y demás, cabe mencionar que en México también hay un símbolo muy representativo del Día de Muertos, las calaveras de alfeñique. En este caso no hace falta ir muy lejos para describir a estas peculiares ofrendas. Hablamos de dulces y adornos en forma de cráneos que son decorados con muchos colores y se usan para adornar los altares de los difuntos durante la celebración de la que hablamos en este video. Según cuenta la historia, el origen de estas calaveras se remonta a la época prehispánica, en donde se hacían altares a la muerte que constaban en filas de cráneos de las personas que eran sacrificadas en honor a los dioses. Obviamente, con el paso del tiempo esta práctica se dejó de lado, y para continuar con la tradición, los mexicanos adoptaron una nueva forma de rendir tributo a los muertos sin necesidad de sacrificar a una persona. Esta, obviamente, era hacer las calaveras de dulce que vemos en cada celebración de los primeros días de noviembre. Como mencioné al principio de este video, el Día de Muertos no es una celebración muy popular en países de habla inglesa, o al menos no lo era hasta hace unos cuantos años. Verán, gracias a películas como Coco y Spectre, esta celebración ha empezado a ser reconocida por personas de todas partes del mundo. De hecho, los que son seguidores de la saga de James Bond probablemente recuerdan la escena de la película que acabo de mencionar, en donde el icónico personaje se camufla entre las personas que celebran el Día de Muertos en un desfile organizado para ese día en particular. Pues bien, lo curioso de este dato es que en aquel entonces México no organizaba desfiles para celebrar la importante fecha, pero tras el éxito de la película, las autoridades locales decidieron organizar un desfile de Día de Muertos al que terminaron asistiendo 250,000 de personas. Curioso, ¿cierto? Cuéntame, ¿qué otro dato sobre el Día de Muertos conoces? Comparte tu respuesta en la caja de comentarios. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, por favor suscríbete, comparte y activa la campanita de notificaciones. Tampoco olvides que puedes escribir tus comentarios en la parte de abajo haciéndome saber qué te gustaría ver en los próximos videos. Gracias por mirar y nos vemos la próxima.